Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el sábado y lo santificó. El sábado. Es interesante notar que es el único día de la semana en que el Padre le da un nombre. El sábado, que en hebreo es Shabbat y significa descansar. Así que, ¿cómo podemos observar el día de reposo? Es más, ¿todavía se aplica? En realidad, quiero empezar esta enseñanza con esta pregunta. ¿Todavía se aplica el día de reposo? Muchos sostienen y creen que el día de reposo fue cambiado al domingo. Así que vamos a empezar por ahí. Este es un tema candente para muchos. Entonces vamos a examinar las Escrituras y ver lo que ocurre. Debemos recordar que los de Berea probaron todo lo que Pablo dijo con las Escrituras. Hechos 17. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vemos que todo lo que Pablo dijo tenía que alinearse con las Escrituras. Entonces te pregunto, ¿cuáles eran las únicas Escrituras que ellos tenían? El Antiguo Testamento. Por lo tanto, todo en el Nuevo Testamento tuvo que alinearse de acuerdo con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la fundación en que se constituyó el Nuevo Testamento. Los versículos que hacen referencia a muchos con respecto al Shabbat se encuentran en Hechos. Capítulos 13, 16 y 17 son todas las referencias al actual Shabbat, el séptimo día de la semana. Sin embargo, Hechos 20, verso 7 es un verso que muchos utilizan al imponer el domingo como el nuevo día de reposo. Por el propósito del contexto, vamos a acompañarlo con un versículo anterior. De esta manera se obtiene una imagen clara de lo que está sucediendo. Hechos 20. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, zarpamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. El versículo 7 dice en el español que los apóstoles se reunieron en el primer día de la semana. Dado que este verso se usa al imponer el domingo como el nuevo día de reposo, echemos un vistazo al griego en donde el versículo 7 dice el primer día de la semana. En griego realmente dice mia ton shabbaton. La palabra griega mia significa uno, no primero. Es la palabra griega protos que significa primero, que no está presente en el texto. Entonces no podemos decir algo que no es. En realidad se traduce como uno de los días de reposo, plural, no el primer día de la semana, singular. La palabra día ni siquiera existe en el griego en este versículo, por lo que es aún más difícil de entender. La traducción es el primer día de la semana. Este es un enorme error en la traducción que ha sido abiertamente aceptada como verdad por muchos años. Entonces, ¿qué es lo que significa uno de los días de reposo? Por eso el contexto del versículo anterior es tan crucial. Al menos que uno tenga conocimiento de las fiestas que el Padre nos ha dado, es fácil de leer de nuevo. ¿Qué importancia tiene este día festivo que se menciona aquí? Estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. En el primer mes, el día 14 del mes, al atardecer, es Pesaj de Yahweh. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, en honor a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. Y ahora al verso 15. Contaréis 7 semanas cumplidas desde el día que sigue el Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Yahweh. Ahora, presta atención. Hechos 20, verso 6, la fiesta de los panes sin levadura se menciona. Entonces, ¿qué estaban haciendo en el versículo 7? Estaban contando las semanas de reposo. Estaban en uno de los días de reposo en su conteo.
Entonces, ¿cuál era la gran importancia de contar 7 días de reposo o semanas? Debido a que el día después del séptimo Shabbat es Shavuot. Eso es en hebreo la palabra griega que conocemos como Pentecostés. Es por eso que el día de Pentecostés es siempre 50 días después de la resurrección del Mesías. ¿Por qué el día o fiesta de Pentecostés es tan importante? Por supuesto, cada creyente cristiano dirá que en el segundo capítulo de Hechos es cuando el Espíritu Santo descendió. Y eso es cierto, pero ¿eso es todo? Si eso fuera todo, entonces, ¿por qué estaban allí judíos de diversas lenguas en Jerusalén aquel día en el segundo capítulo de Hechos? ¿Podría ser que estaban observando la ley dada por Yahweh? Claro que sí. Pero qué significante era este día para nuestro Creador antes de que el segundo capítulo de Hechos existía. ¿Qué representa? Es el mismo día en que Moisés trajo la ley hacia abajo del monte Sinaí. El mismo día en que Moisés descendió con las instrucciones fue el mismo día que el Eterno hizo descender el Espíritu Santo para poner sus instrucciones en nuestros corazones. Así que en Hechos 20 en realidad estaban guardando el Shabbat como el día de reposo y no el primer día de la semana. En realidad esto enlaza con otro verso en 1 Corintios 16. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, enviaré a quienes vosotros hayáis designado por carta para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. El texto aquí en el griego es muy similar al de Hechos 20. Estos versos aquí en 1 Corintios concuerda con el levantar una ofrenda que deben abordarse a Jerusalén el día de Pentecostés. ¿Y cómo sabemos esto? Deuteronomio 16. 3 veces cada año se presentarán todos los varones delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Yahweh con manos vacías. Pablo les estaba instruyendo con acuerdo a una orden que fue dada en el Antiguo Testamento. La iglesia de hoy ha menospreciado las enseñanzas del Antiguo Testamento y a menudo lo ven como buenas historias y no como el fundamento en el cual se construyó el Nuevo Testamento. Algunos apuntan a Gálatas 4. Ciertamente, en otro tiempo, cuando no conociste a Elohim, serviste a los que por naturaleza no eran dioses. Pero ahora, ya que conoces a Elohim, o más bien, que son conocidos por Elohim, ¿cómo es que vuelves de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales te quieres volver a esclavizar? Guardas los días, los meses, los tiempos y los años. El verso 10 no representa aquí el Shabbat o las fiestas de Elohim. Y es por eso, estos eran gentiles que nunca observaron los caminos de Elohim. Vea cómo el verso 8 muestra que no conocían a Elohim en un tiempo. Ahora mire el verso 9. Se dice que ellos estaban regresando. ¿Regresando a qué? Regresando a sus celebraciones paganas. Uno que no estaba observando los caminos de Elohim no puede volver de nuevo a sus caminos, porque ellos nunca estuvieron en sus caminos de manera de volver de nuevo a Él. El verso 8 muestra claramente que servían a otros dioses. Ellos básicamente observaban la ley como una lista de verificación, así que una vez que hicieron su deber, comenzaron a observar lo que hacían antes de llegar a Elohim, sus prácticas paganas. Me hace recordar de un dicho famoso que dice, una vez salvo, siempre salvo. Ese es un tipo de perspectiva hoy en día. Creían que en haciendo su obligación ante Elohim podían observar sus otras prácticas, cuales eran familiares y cómodas en su cultura. El problema aquí con los gentiles es que habían saltado una zanja solo para aterrizar en otra. Estaban tratando de confiar en la observación de las cosas de la ley de Elohim para la salvación de ellos, es decir, la circuncisión. Al hacer esto, ellos estaban siguiendo el mismo principio de hacer algo por su salvación, que era exactamente semejante de lo que hicieron en sus prácticas paganas. Era el principio de tener la necesidad de hacer algo para ganar la salvación. Una vez más, los Gálatas estaban tratando de ser salvados por la ley. Eso es realmente una imposibilidad. Nadie puede ser salvo por la observación de la ley. Por favor, entienda eso. Nadie puede ser salvo por la observación de la ley. No guardas las instrucciones del Padre para ser salvo. Las observas porque eres salvo.
La obediencia a las instrucciones es el fruto de tu salvación, no es la raíz de tu salvación. Más adelante en Gálatas dice lo siguiente: ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Uno no puede ser salvo por sus obras, pero más bien cuando somos salvos, nuestras obras prueban nuestra salvación, pero las obras no te salvarán. No hay ningún valor redentor en guardar la ley. Lo que significa guardar la ley no puede redimir. Eso solo se encuentra en el Mesías. Una vez dentro del Mesías, buscamos la obediencia a la ley como Mesías ejemplo para nosotros, como dice 1 de Juan. El que dice que permanece en él debe andar como Yeshua anduvo. Muchos se refieren también a Romanos 14, verso 5, al decir que ya no necesitamos observar el día de reposo. Este verso debe leerse con el verso 6 para estar dentro del contexto. De hecho, es en referencia a cuando la gente estaba ayunando. Algunos sostenían que el ayuno en ciertos días significaba más que otros, y algunos creyeron en ayunar cualquier de los días era igual. Romanos 14. Uno hace diferencia entre día y día, mientras que otros juzga iguales todos los días. El que come, para el maestro come, porque da gracias a Elohim. Y el que no come, para el maestro no come, y también da gracias a Elohim. El tema que rodea estos versos se trata de la comida en general. Esto siempre nos lleva a las instrucciones dietéticas indicadas en la ley. Si usted tiene cualquier pregunta sobre esto, por favor vea nuestra enseñanza titulada Hechos 10, Visión de Pedro. Continuemos. ¿Cómo puede alguien decir que en este verso o cualquier verso en este caso declara que ya no necesitamos observar el día de reposo? La palabra sábado ni siquiera se menciona en este texto. ¿Dónde está declarado por Elohim que el Shabbat ya no se aplica? En serio, ¿dónde dice Elohim ya no es necesario de observar mi día de reposo? ¿Dónde puedo encontrar esa instrucción? Yo no la he encontrado. No está allí. La mayoría de todos los versos que usa la gente para defender su creencia de que el Shabbat ya no se aplica son las palabras que Pablo decía. No olvidemos, como se mencionó al comienzo de esta enseñanza, que todo lo que Pablo dijo tiene que estar en convenio con las Escrituras, que es el Antiguo Testamento, el Tenaj. Fue el Antiguo Testamento con que examinaron los de Berea a Pablo. ¿Pablo está hablando en contra del Antiguo Testamento? ¿O las palabras de Pablo se han torcido a lo largo de los siglos? Por favor, examine 2 de Pedro 3. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Maestro es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Al continuar en este estudio, por favor recuerde que Pablo nunca contradice la palabra de Elohim, pero en vez veremos que las palabras de Pablo han sido distorsionadas por el error de los inicuos. Muchos dan como referencia también a Colosenses capítulo 2 para mostrar que el Shabbat ahora puede ser cualquier día. Colosenses 2. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o Shabbat. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de el Mesías. Muchos usan esto en decir, ven, usted no tiene que dejar que alguien te juzgue por no guardar el día de reposo. Es que ahora se trata de la gracia. Hay que seguir a Cristo. Al contrario, este verso es en realidad Pablo animando a los creyentes a no dejar que la gente los juzgue, ya que están observando el día correcto, como se encuentra en la Torá, las instrucciones del Creador. No hay que olvidar las instrucciones de Pablo en los versículos anteriores, como en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según al Mesías. Las instrucciones de Yahweh no son filosofía ni huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres ni los principios básicos de este mundo.
En ese mismo sentido, comparar lo que dicen los versos 20 y 22. Si habéis muerto con el Mesías en cuanto a los rudimentos del mundo, tenga en cuenta que no dice los rudimentos de Dios. ¿Por qué? Como si estabas vivo en el mundo, te sometes a preceptos tales como no uses, no comas, no toques. Todos estos preceptos son solo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso. Para entender el contexto, eran los gnósticos que entraron y comenzaron a contaminar la doctrina de los colosenses. Los gnósticos dirigieron a los colosenses lejos de lo que Pablo enseñó y practicó originalmente, la ley de Elohim, haciendo cosas de la Biblia de maneras bíblicas. E incluso comenzaron a imponer las creencias gnósticas y ascéticas, leyes hechas por el hombre que tenían que ver con los placeres corporales, sensoriales, dejando de lado las del cuerpo y similares. Los días festivos de Yahweh era un gran problema para los gnósticos, porque esos días contienen mucha comida. Es por eso que se llaman fiestas. La mayoría ha concluido que los gnósticos fueron quienes mandaron a los colosenses a no seguir los días festivos. Es por eso que Pablo estaba diciendo que no deberían dejarse juzgar por nadie por mantener los días festivos. Deberías hacer un estudio breve sobre los gnósticos. Te sorprenderás de lo que puedes encontrar. Algunas Biblias de estudio dan notas al margen que expone a los gnósticos, como la Biblia Sandervan, Vida de la Aplicación. Las tradiciones de los gnósticos eran contrarias a la ley de Elohim y era contrario a lo que el Mesías hizo por nosotros. Pablo afirma que esos mandamientos y doctrinas proceden del hombre y no de Elohim, haciéndonos saber que este verso no se trata de la ley de Elohim, pero las tradiciones de los hombres religiosos. Tenemos que entender que la ley de nuestro Padre no son órdenes humanas, son instrucciones que nos enseñan cómo vivir. Entonces, el mensaje en el verso 16 es con respecto a su obediencia a lo que se había establecido en la ley. Examinemos ahora el verso 17. En este verso no dice que estas fiestas o leyes son eliminadas en el Mesías. Eso significa que la observación de estas fiestas son recordatorios de lo que aún está por venir. Piense en esto por un momento. Las fiestas de primavera, como Pesaj, y las primicias de los panes sin levadura, junto con Pentecostés, que es Shavuot en hebreo, eran días santos que representan el pasado. Pero el verdadero propósito se encuentra solamente en el Mesías, Yeshua. Sabemos que la ley y los profetas apuntaban siempre al Mesías. Hoy en día hay fiestas que nos apuntan a lo que Él ha hecho. Y también hay fiestas que celebramos que apuntan a lo que Él va a hacer en el futuro. Por lo tanto, aquí Pablo menciona los días festivos, la celebración de Luna Nueva y el día Shabbat como indicadores proféticos también. Él hace referencia a los días sagrados en el otoño, que es el día de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos, Sukkot. La celebración de Luna Nueva es el día de las trompetas, el único día santo que nos ha dado Elohim que cae sobre la Luna Nueva. Pablo también menciona el día de reposo en ese mismo verso. Entonces, ¿cuál es el significado profético del Shabbat? Esto obviamente representa los 1000 años de descanso en el milenio. Si ustedes nunca han oído hablar de esto, permítanme explicar brevemente en algunos ejemplos en la Biblia. Uno de los versos que se refiere al milenio a menudo se encuentra en 2 de Pedro. Pero amados, no ignoren que para el Maestro un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Muchos pueden decir que eso es solo Pedro mostrando cómo el tiempo no es de esencia para Elohim. Y esto podría muy bien ser el caso. Sin embargo, hay más que considerar. Por lo tanto, haciéndonos saber por qué Pedro usó estas palabras para mostrar cómo Elohim ve el tiempo. Sabemos que el fuerte de Israel creó todo en 6 días y luego cesó de toda su obra en el 7º día. Y podemos ver que el mismo plan es elaborado a través de los siglos. Comparemos lo que se menciona en relación con los días del hombre. Génesis 6. Entonces dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Nuestro Creador dice aquí que los días del hombre será de 120 años. La palabra para años aquí es shana en el hebreo. Es muy interesante que el promedio de la vida del hombre después de la inundación fue mucho menos de 120 años. Entendemos que es de 120 conteos por medio de jubileos.
Y si haces los cálculos, nos lleva a un total de 6,000 años. Sabemos que se trata de aproximadamente 4,000 años desde Adán a Yeshua. Entonces, 2,000 años desde Yeshua hasta el día actual, lo que nos sitúa cerca al séptimo periodo de 1,000 años, que es el reinado de 1,000 años de Yeshua, como se menciona en Apocalipsis. Además, cada vez que escuchemos la frase Día del Señor, normalmente se hace referencia al principio o la totalidad del reinado de 1,000 años de Yeshua, el séptimo día de descanso. Y es por eso que vemos a Pedro mencionar que un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día, porque Pedro más adelante en verso 10 muestra que en realidad está hablando del día del Señor. Entonces el sábado y los días santos del otoño tendrán un cumplimiento literal en la segunda venida del Mesías, al igual como las fiestas de primavera lo hizo en su primera venida. Entonces la práctica de Shabbat es una sombra de la realidad que está por venir. Y lo mismo se aplica para todas las fiestas de nuestro Elohim. Ahora piensa en esto. ¿Cuál fue la orden que el Mesías dio a sus discípulos antes de ascender al cielo? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Fueron llamados para traer y ser la luz para todas las naciones, para enseñar a otros a caminar en la verdad. Llegará el día en el milenio, cuando incluso descansaremos de esta obra de hacer discípulos. Considera Jeremías 31. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así como se tiene que descansar el día séptimo de la semana, se tiene que descansar en el séptimo milenio, que es conocido en la profecía como el Día del Señor. Esto es lo que el día séptimo de la semana representa, el reinado milenial del Mesías. Esto es lo que se hace referencia en Hechos 3:21. Consideremos, a este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Esto incluye que todos van a tener que observar todo lo que se estableció en el principio, el séptimo día de descanso. También compara lo siguiente. Isaías 66. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yahweh, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de Shabbat a Shabbat vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Incluso aquí vemos la confirmación de que el deseo del Padre es para que todos guarden su Shabbat en el nuevo cielo y nueva tierra. Así que en la creación estableció su Shabbat. La venida del Mesías, Él lo confirmó. Al regreso del Mesías, Él lo restablece, sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Algunos han usado Hebreos capítulo 4 para decir que el cielo será nuestro día de reposo en el Señor. Así que vamos a examinar Hebreos capítulo 4. Entonces, ya hemos establecido que el reinado de 1,000 años de Yeshua es nuestro descanso sabático. Se trata del descanso que estamos esperando entrar después del juicio. No olvidemos que Yeshua dijo que Él es el Señor del Shabbat en Marcos 2:28. El Shabbat semanal es una sombra profética de los últimos 1,000 años, el día del Señor, el día en que reinará en la tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, reinando como Señor del Shabbat. Así que la promesa permanece todavía para nosotros entrar en su reposo. Hechos 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. A continuación, el autor de Hebreos nos advierte acerca de lo que le pasó a Israel en el desierto. El verso 2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es importante notar aquí en el verso 2
dice que ellos tenían el mismo evangelio predicado a ellos como predicado a nosotros. Hemos recibido la misma palabra del Eterno como lo hicieron ellos, el mismo mensaje. ¿A cuántos de nosotros nos han enseñado que el Nuevo Testamento fue todo acerca de un nuevo evangelio? Esto sin duda nos hará reconsiderar ese pensamiento. Para un estudio más profundo sobre el evangelio, por favor consulte nuestra enseñanza llamada ¿Qué es el evangelio? El autor explica aquí en Hebreos capítulo 4 que no tenían la fe para llevar a cabo la palabra de Elohim, porque si realmente tenían fe, ellos hubieran andado en la palabra de Elohim. Caminar en la palabra de Elohim verdaderamente demuestra tu fe en la palabra de Elohim. Como dice el verso 2, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Eso significa que no acompañaron la fe con la obediencia. Los que tienen fe y son obedientes a la palabra del Padre son los que van a entrar en el reposo, como el verso 3 indica. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. En la misma manera que el verso 1 afirma que todavía no hemos entrado en el descanso, el verso 3 se centra en aquellos que han creído. El verso 2 implica que los que practican con éxito su fe o que han corrido la carrera, como Pablo menciona, son aquellos que entrarían en su reposo. Hemos creído y creemos todavía, pero hasta que lleguemos al final, todavía no hemos creído en su totalidad. Hemos creído en plenitud, ya que una vez hemos sido firmes hasta el fin. El que cree es el que obedece. ¿Suena algo extraño para ti? Entonces considera esto en Hebreos 3, porque somos hechos participantes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían a su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Así que, hablando bíblicamente, el que obedece es el que cree. A continuación, el autor comienza la enseñanza sobre el día del Señor, el día de descanso. ¿Cuál es el séptimo día? Hebreos 4. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Elohim de todas sus obras en el séptimo día. Nuevamente dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia, otra vez determina un día, hoy, el cual habló David mucho tiempo después, cuando dijo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Elohim, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Elohim de las suyas. Hay otro día que esperamos, el día de descanso. No es hasta que entramos en el día de reposo, los últimos 1000 años, el día del Señor, que por fin vamos a descansar de nuestro trabajo. La mayoría de nosotros estamos de acuerdo que todavía estamos trabajando. Seguimos compartiendo su palabra y enseñando a las naciones su buena nueva. El pueblo de Israel en el desierto pisoteó todo el pacto y no llegaron a entrar en su reposo. Ellos recibieron el evangelio exactamente igual que nosotros, pero no caminaron en la fe. Ellos continuaron pecando intencionalmente. Ellos continuaron en la desobediencia, continuaron en la incredulidad. Así que si no seguimos la palabra de Elohim, ¿significa que no vamos a entrar en ese descanso aún pendiente de 1000 años en el día del Señor? Sigamos leyendo el capítulo 4. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La palabra de Elohim es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta.
Tenemos que ser diligentes para entrar en aquel reposo. Y eso significa estar de acuerdo con la palabra de Elohim, no en contra de ella como lo hizo Israel en el desierto. Si dices creer y tener fe en la palabra de Elohim, quien es Yeshua, y es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces tienes que comenzar a seguir toda la palabra de Elohim, en lugar de seleccionar solamente partes de ella, comenzando con el día de reposo. Ahora considera esto. Lucas 23. Y cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Ahora bien, esto fue después de la muerte del Mesías. Así que, al menos entre la muerte y la resurrección de Yeshua, vemos que los seguidores de Mashiach aún observaban el día de reposo. Si el Maestro Yeshua estableció el domingo como el Shabbat nuevo, entonces debemos escucharlo de su propia boca, ¿no crees? ¿Cuál fue su último mandato a sus discípulos en Mateo 28? Compara. Y acercándose Yeshua les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Bueno, ¿qué fue lo que les mandó a obedecer? Mateo 23. Los escribas y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagas conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Él les ordenó obedecer a Moisés. Estas fueron las últimas palabras que Yeshua dijo a sus discípulos en Mateo. En ninguna de sus instrucciones que dio después de su resurrección, le encontramos a él diciendo nada que se oponga a obedecer las instrucciones de Moisés. En ninguna parte. Así como el Mesías le dijo a su discípulo de obedecer a Moisés en Mateo 23, y luego les mandó enseñarles a los nuevos discípulos a obedecer todo lo que él les había mandado. Por tanto, vemos los discípulos obedeciendo el mandato de Mateo 28 en Hechos 15. Sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Así que vemos que los discípulos estaban siguiendo lo que realmente Yeshua les instruyó, que es enseñar las palabras de Moisés, la Torá, a los demás. El Nuevo Testamento se trata de la ley escrita en nuestros corazones y de que la podemos cumplir en Yeshua. Jeremías 31 y Ezequiel 36 son muy claros al profetizar cómo la ley todavía estaría viva y establecida muy bien en el nuevo pacto. Con demasiada frecuencia estos versos son ignorados, nunca realmente examinándolos para ver cómo se aplican a nuestra vida cotidiana y mucho menos el séptimo día de la semana. Algunos tratan de decir que el día de reposo fue dado solamente a los judíos y que ahora el domingo es el nuevo día de reposo para los creyentes en el Mesías. El problema con esto es que se proclama que hay dos leyes, dos formas de obedecer, dos maneras de seguir a Elohim, una forma para los judíos y un camino para los gentiles. No olvidemos las palabras de Pablo. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Mesías, un solo Maestro, una sola fe, una sola inmersión, un solo Elohim y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Romanos 10. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Y Colosenses 3. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Mashiach es todo y en todos. Todos crecemos en ese camino de la obediencia a medida que crecemos en el conocimiento de la palabra. No hay que olvidar que la obediencia no es un requisito para la salvación, es el fruto de nuestra salvación. En el cuerpo del Mesías habrá muchos que están en diferentes niveles en el camino. Sin embargo, todos ellos están en el cuerpo. El fruto de una persona no aparece de la nada, sino que primero se produce un crecimiento. Y en realidad el fruto es el deseo de llevar a cabo el cumplimiento de la palabra de Elohim, y contraste con el que no tenga el deseo en absoluto.
Volvamos a Colosenses 3:11. Habla de una renovación. Pero, ¿qué renovación? Una renovación porque somos una persona renovada, en un pacto renovado por medio de la sangre de Yeshua HaMashiach. Para más detalles sobre esto, examine nuestra enseñanza a las ovejas perdidas y clavado en la cruz. Solo porque vemos a Pablo hablar de esto en el Nuevo Testamento, no quiere decir que es algo nuevo. Lo que Pablo dice concuerda con Números 15. En cuanto a la asamblea, un estatuto habrá para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros, un estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois, así será el extranjero delante de Yahweh. Una sola ley habrá, una sola ordenanza para vosotros y para el extranjero que reside con vosotros. Y Éxodo 12. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros. Así que vemos que ser injertado no es un nuevo concepto. Fue una práctica muy común en el Antiguo Testamento. Aquí vemos que incluso cuando Moisés presentó la ley, que fue para todos los que querían seguir a Elohim, no solo para los descendientes de Jacob. Esto claramente nos permite saber que no es solo para los judíos, como a muchos les gusta decir. Bueno, todavía hay quienes insisten que el domingo es el nuevo día de reposo para los creyentes en el Mesías. Sin embargo, el mayor problema aquí es que no hay escrituras que nos apunten a un Shabbat como el domingo. Ninguna en absoluto. Así que las escrituras no indican el cambio del Shabbat. ¿Cuándo, dónde y cómo fue que la iglesia llegó al punto de aceptar el domingo como el nuevo día de reposo? No se requiere escudriñar mucho para averiguarlo. Puedes ser sorprendido con lo que encontrarás. Considera la siguiente evidencia. De hecho, tenemos mucha evidencia. Las compartimos con el propósito de establecer un punto. Repetidamente he ofrecido $1,000 a cualquiera que pueda probarme con tan solo la Biblia que estoy obligado a santificar el domingo. No hay tal ley en la Biblia. Es una ley de la Santa Iglesia Católica. La Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. La Iglesia Católica dice, no, por mi poder divino yo anulo el día de reposo y te mando a santificar el primer día de la semana. Y he aquí, el mundo entero se inclina en reverencia y obediencia al mandamiento de la Santa Iglesia Católica. Tal vez la más atrevida cosa, el cambio más revolucionario la Iglesia ha establecido, sucedió en el primer siglo. El día santo, el sábado, fue cambiado del sábado al domingo. El día del Señor no fue escogido desde cualquier dirección indicada en las Escrituras, sino desde el sentido de que la Iglesia tiene su propia autoridad. La gente que piensa que las Escrituras deben ser la única autoridad, lógicamente deben convertirse en adventistas del séptimo día y guardar el día de reposo. Fue la Iglesia Católica que ha transferido este reposo al domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor. Por lo tanto, la observación del domingo por los protestantes es un homenaje que ellos rinden. Es bueno recordarle a los presbiterianos, bautistas, metodistas y todos los demás cristianos que la Biblia no los apoya en cualquier lugar en su observancia del domingo. El domingo es una institución de la Iglesia Católica Romana y aquellos que observan ese día observan un mandato de la Iglesia Católica. El domingo es una institución católica y su pretensión de cumplimiento solo puede defenderse en los principios católicos. De principio a fin de las Escrituras no hay un solo pasaje que garantiza la transferencia de la adoración pública semanal del último día de la semana hasta el primero. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia encontramos que el Mesías o los apóstoles ordenaron que el día de reposo se cambiara de sábado a domingo. Tenemos el mandamiento de Dios dado a Moisés para santificar el día de reposo, que es el día séptimo de la semana, el sábado. Hoy la mayoría de los cristianos guardan el domingo porque ha sido revelado por la iglesia fuera de la Biblia. La mayoría de los cristianos asumen que el domingo es el día bíblicamente aprobado para el culto. Las protestas de la Iglesia Católica, que transfirió el culto cristiano del sábado bíblico hasta el domingo, y que para tratar de argumentar que el cambio se hizo en la Biblia, es ser deshonesto y es una negación por parte de la autoridad católica. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas solo en la Biblia, se debe adorar en el sábado. Algunos teólogos han sostenido que Dios también determina directamente el domingo como día de adoración en la nueva ley, que Él mismo ha sustituido explícitamente el sábado por el domingo. Pero esta teoría se ha abandonado por completo.
Ahora se sostiene comúnmente que Dios simplemente entregó su iglesia el poder de apartar cualquier día o días que ella considera apropiados como días sagrados. La iglesia eligió el domingo, el primer día de la semana, y en el transcurso del tiempo añadió otros días como días sagrados. Sin lugar a dudas, la primera ley, ya sea eclesiástica o civil, que es conocida como la observancia sabática del domingo, fue orden del Edicto de Constantino Sabático, en el año 321 después de Cristo. Lo siguiente es lo que la ley de Constantino requería de la gente: que todos los jueces y gente del pueblo y la ocupación de todos los oficios descansen en el venerable día del sol, pero dejar a los que se encuentran en el país libremente, en plena libertad, atender a sus asuntos de la agricultura, porque sucede a menudo que ningún otro día es tan apto para sembrar maíz y plantar viñas, no sea que la oportunidad esencial se pierda, que los hombres también hay que perder las comodidades otorgadas por el cielo. No mucho tiempo después de la primera ley dominical de Constantino, en el año 321 después de Cristo, la Iglesia romana hizo doctrina oficial de la Iglesia, declarando que era un día judío. Esta doctrina de la Iglesia exigía a todos los cristianos que rompieran el cuarto mandamiento al trabajar el sábado. Los cristianos no deben judaizar y estar ociosos en el sábado, pero deben trabajar en ese día. Pero el día del Señor se tendrá que honrar, y como cristianos, si es posible, no trabajar en ese día, pero si se encuentran judaizantes, serán excluidos. Bueno, creo que ustedes entienden ahora. Las Escrituras y la historia demuestran que el cuarto mandamiento del séptimo día, Shabbat, nunca se cambió por Yeshua o sus apóstoles. La verdad es que el cambio del sábado llegó casi 300 años después que el Maestro Yeshua ascendió al cielo. ¿Alguna vez has escuchado la escritura que dice: mi casa será llamada casa de oración? Es el mismo verso que el Mesías mismo cita al dar vuelta a las mesas de los campistas en el templo. Pero veamos el texto que está alrededor de esas palabras. Isaías 56. A los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan, y que amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen, y se aferren a mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ya ves, no es tan solo para los judíos, sino para todas las naciones, para aquellos extranjeros que se unieron al pueblo de Elohim, como Ruth. Era y es el anhelo de Elohim para que todas las naciones vengan y guarden el día de reposo y mantengan su pacto. De venir y ser injertados en el olivo, como Pablo se refiere en Romanos 11. Pero, ¿a qué olivo se refiere Pablo? Para entender Romanos 11, debemos entender Jeremías 11. Comparemos. Yahweh te puso por nombre olivo verde, de hermosos frutos y de bella apariencia. A través de Yeshua, esto se cumple de modo que todas las naciones en cuales fueron esparcidos fueron traídos de nuevo, y los que no eran son injertados dentro de Israel por medio de Yeshua, nuestro Salvador. Compara Efesios 2. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Mesías, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Elohim y sin esperanza. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías. ¿Ves cómo aquí en el Mesías fuimos traídos cerca? ¿Pero traídos cercano a qué? Ahora somos ciudadanos de Israel, partícipes de los pactos. Ahora con esperanza y Elohim en este mundo. Empezando primero con la ciudadanía. Filipenses 3. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Maestro Yeshua HaMashiach. Cuando uno está en el Mesías, él es un ciudadano de Israel, un verdadero israelita. Llegamos a ser un hebreo. Por definición,
El mismo nombre hebreo significa uno del otro lado del río, o cruzados. Por lo tanto, uno que ha cruzado. Esto es muy similar a lo que el Mesías dijo en Juan. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Siguiente tenemos los pactos. Jeremías 31. Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Observe cómo el nuevo pacto tiene el pacto anterior y lo coloca en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por lo tanto, somos partícipes de los pactos, plural. El nuevo pacto consiste de todo lo que llegó a ser conocido como la ley de Moisés, y la coloca sobre nuestros corazones y mentes. Es importante también tener en cuenta a quién se le está dando el pacto. La casa de Israel, su pueblo, por lo tanto, somos injertados. Y en tercer lugar, tenemos la esperanza. Primera de Juan 3. Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifiesto lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que si tenemos esta esperanza, entonces ¿de qué nos purifica? Compara el siguiente verso. Primera de Juan 3. Todo aquel que comete pecado, quebranta también la ley, pues el pecado es el quebrantamiento de la ley. Entonces guardemos el día de reposo como obediencia a la ley, y también como la señal que Él nos ha dado. No olvidemos el verso 19 en 2 de Efesios. Nos da una declaración final sobre el tema en cuestión. Efesios 2. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Muchos tratan de usar los versos 14 y 15 al decir que el Mesías abolió la ley. Para un estudio más profundo sobre estos versos, los cubrimos en nuestra enseñanza Las ovejas perdidas. Éxodo 31. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. Será una señal para siempre entre los hijos de Israel y yo, porque yo, Yahweh, hice en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé. Entonces, ¿qué significante es observar el día de reposo? ¿Cómo se observa el día de reposo? ¿Qué nos dicen las Escrituras en cómo debemos observar el día de reposo? Esta es una pregunta común, y te pedimos que recuerdes una cosa. Cuando le preguntas a alguien cómo observar el día de reposo, solo tienes que seguir la palabra de nuestro Padre, no el hombre, porque si no, estarías siguiendo al hombre y no al Eterno. Así que, como siempre, te pedimos que examines todo. Tenemos 6 días para hacer lo que queremos y nos da un día para hacer lo que Él sabe que necesitamos, que es la única cosa que todo el mundo necesita hoy en día en este mundo de ritmo rápido: descansar y estar más cerca a nuestro Creador. El Shabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Shabbat. El día de reposo no es un castigo, debe ser un placer, porque te estás acercando más a tu Creador, mientras que tu cuerpo se está recargando también. Así que vamos a repasar algunas instrucciones que se indican en las Escrituras y ver lo que ocurre. En primer lugar, vamos a cubrir lo que más se discute acerca del sábado: el trabajo. Deuteronomio 5. Pero el día séptimo es de reposo en honor de Yahweh tu Elohim. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, para que descansen tu siervo y tu criada, lo mismo que tú. La pregunta que surge con frecuencia es: ¿qué pasa si tengo que trabajar en el día de reposo? Entendemos que este tema es difícil, y entendemos lo fácil que puede ser para alguien que no tiene un trabajo que les obliga a trabajar en el día de reposo, en contraste con la frustración de quien no es capaz de mantener el Shabbat debido a su trabajo. De ninguna manera podemos despreciar a cualquiera que esté en esta posición. De hecho, nuestros corazones están contigo, y oramos que el Padre abra una puerta en tu trabajo para que te permita obedecer tal como está puesto en tu corazón. Recuerda que la observación de la ley no nos salva.
pero es la observación de la ley que tiene que ser natural de lo que el Espíritu Santo hizo en nuestro corazón. Debemos obedecer a Elohim con temor y temblor. Así como Pablo menciona en Filipenses 2, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Así pues, sea que usted está haciendo precisamente eso, trabajando en vuestra salvación con temor y temblor. No vivas tu salvación casual y pasivamente. Haz todo lo que puedas hacer para buscar ser obediente. Hay una diferencia entre el que está llevando a cabo la obediencia y el que se está rebelando. Alguien rebelde es aquel que ignora, incluso rechaza los mandamientos de Elohim. Sin importar la razón de su justificación, siguen rechazando la palabra eterna de Elohim. Sin embargo, aquel que persiste es aquel que hace todo lo posible para obedecer sus mandamientos. Es cuestión de reconocer o negar. Hemos oído decir antes, estamos viviendo en un sistema semejante a Egipto. Es un ambiente de vida que no sigue los caminos del Padre. Pero debes observar que nadie te está obligando a vivir en ese tipo de sistema. Estamos donde estamos por nuestra propia decisión. Si el estilo de vida que hemos elegido está causando conflictos en la obediencia, ¿no deberíamos reconsiderar nuestra forma de vida? ¿Debemos permitir que nuestra forma de vida determine nuestra obediencia al Padre? ¿O vamos a dejar que la obediencia del Padre determine nuestro estilo de vida? Debemos permitir que la influencia del mundo que nos rodea cambie nuestra perspectiva de lo que el Padre ha establecido en su palabra. No hay duda que hay personas en posiciones de emergencia en cual es difícil, si no imposible. Por ejemplo, los del sector médico y de la policía y los bomberos. Tales posiciones hacen que sea difícil en estar sin trabajar cada sábado a causa de sus horarios. Sin embargo, el Padre está dispuesto de hacer un camino para aquellos que lo aman. La conclusión es que es necesario estar abierto al Padre, llevando tu corazón a Él, para que Él abra algo para ti, para que puedas guardar su día de reposo. Siempre debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en la búsqueda de esa obediencia. No importa qué circunstancias tengamos que enfrentar. Una vez más, sabemos que esto es muy difícil. Al mismo tiempo, creemos que este tema no debe ser pasado por alto, porque el Shabbat se nos ha dado como una señal entre nosotros y el Padre. Y una vez más, de ninguna manera menospreciamos a cualquier persona que está en esta posición. Nuestros corazones están con ustedes. Entonces, si tu corazón está puesto en obedecer su ley, el Padre está contigo, y no hay cosa difícil en el Mesías. Habiendo dicho todo esto, estamos obligados como ministros de la palabra de Elohim para recordarnos todo el peso que este tema tiene en la palabra del Eterno. Éxodo 31. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo consagrado a mí. Cualquiera que trabaje en el día de reposo será condenado a muerte. No quiere decir que los que violan el día de reposo deberían ser condenados a muerte hoy. ¿Y sabes por qué? Porque no hay sacerdocio para llevarlo a cabo. Este verso nos da una perspectiva de cómo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob toma muy en serio su día de reposo. Y sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, nos indica que a Él le sigue importando. Oye, ni siquiera cuando uno roba se le da tal castigo. Sin embargo, en los ojos del Padre, el que rompe el día de reposo merece un castigo mayor que el que roba. En la sociedad de hoy, quebrantar el día de reposo no tiene consecuencias, pero el que roba sí las tiene. En el mismo sentido, el asesinato se le da la misma pena de muerte en las Escrituras como el que viola el día de reposo. Así que en los ojos del Padre, el que rompe el día de reposo merece el mismo castigo que el que comete un asesinato. Esto es para considerar y no para ignorar. Es difícil comprender esto, ya que la sociedad no está interesada en las leyes del Eterno. Deberíamos intentar de ver el día de reposo como algo muy importante, para mantenerlo como la señal que Elohim establece entre Él y nosotros. Toma en cuenta que si se te da la opción de trabajar el día de reposo como horas extras, personalmente creo que la opción debería ser rechazada. Y si tienes esto en mente, pero necesito el dinero, esto cae en la categoría que se encuentra en Éxodo 34. 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás. Aún si debieras arar y segar, descansarás. Aunque se hayan encontrado en medio de arar o cosechar, deben obedecer, forzándolos a confiar verdaderamente en el Padre.
Sin importar un clima favorable, al hacer tal trabajo, se les ordenó a obedecer y guardar el día de reposo. No importa qué tan necesitados estamos por un poco de dinero extra, se nos manda a obedecer y guardar el día de reposo, para confiar en que sus caminos son más altos que los nuestros, y que recompensa a los que le buscan. Recuerda que el día de reposo fue hecho para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Es para nuestro beneficio. Él sabe lo que es mejor para nosotros. De hecho, cuando desobedecemos por decisión propia, nuestras acciones le están diciendo al Padre que nosotros somos de mayor entendimiento que Él. No debemos olvidar cómo el Padre percibe este día. Éxodo 31. Así que respetarán el día de reposo, porque es para ustedes un día santo. El que lo profane será condenado a muerte. Si cualquiera que haga algún trabajo en ese día, será expulsado de su pueblo. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Es un estatuto perpetuo. Así que hazlo tu anhelo de obedecer y observar el día de reposo para mantener esa señal que Él ha establecido con nosotros. Todos estamos de acuerdo en que el Padre trabaja en formas misteriosas, y cuando lleves tu corazón a Él, en tu deseo de obedecerle, creemos que de alguna manera Él hará un camino para que cumplas con tu deber. En este mundo loco en que vivimos, las cosas realmente son diferentes a lo que eran en los tiempos de la Biblia. Por ejemplo, hoy en día tú puedes ir a trabajar toda la semana y nunca hacer ningún trabajo físico. Puedes estar en un escritorio todo el día y nunca sudar al trabajar. Sin embargo, con ese tipo de trabajo ya sabes el estrés, la tensión y hasta qué punto esa obligación te puede cansar físicamente. Hay otro punto que tenemos que considerar, es el ayudar a nuestro prójimo en un día de reposo. Veamos lo que dice Yeshua acerca de esto. Lucas 14. Luego se dirigió a ellos y les dijo: ¿Quién de ustedes, si su asno o su buey se cae en un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea en día de reposo? Aunque estamos descansando en un día de reposo para honrar al Padre, no quiere decir que si un hermano necesita ayuda, lo tenemos que ignorar. Yeshua se mostró incluso que el cuidado de alguien en el día de reposo era legítimo. Creemos que la sanidad en el día de reposo es legítimo. Simplemente debemos tener en cuenta definir correctamente qué es necesidad inmediata. Tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo para trabajar nuestra salvación con temor y temblor. En todo esto, también tenemos que hacer un esfuerzo de apartar el día de reposo para guardarlo de modo que no se convierta en un día que nosotros busquemos en nuestras propias palabras o caminos. Así como dice Isaías 58. Si en el día de reposo, que es mi día santo, te refrenas de hacer tu voluntad y lo llamas día santo y glorioso de Yahweh, si lo honras no siguiendo tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando por hablar, entonces hallarás tu placer en mí. Yo, Yahweh, te llevaré a las alturas de la tierra, y allí te daré a comer de la herencia de tu padre Jacob. La boca de Yahweh lo ha dicho. Es un día que debemos dejar todo a un lado para Él, buscándolo solo a Él con todo nuestro enfoque y cuerpo. En Números 15 leemos acerca de un hombre que fue apedreado por solo levantar leña. Muchos dirían que esto suena duro. Sin embargo, ¿por qué estaba recogiendo leña? Si lo hacía en los planes para mantenerse caliente, estaríamos de acuerdo. Pero con ellos ya morando en el desierto, que es muy caliente, las probabilidades de necesitar la leña para mantenerse caliente son bastante raras. Lo más probable es que en realidad estaba planeando y preparando el trabajo para el siguiente día. Por lo tanto, no estaba guardando el día para Yahweh. Estaba actuando como si fuera cualquier otro día de la semana. Ahora, ¿qué se dice de ir a comprar en el día de reposo? O hacer otra persona trabajar en ese día. Esta fue una de las razones por las que fue expulsado el reino del sur a Babilonia en primer lugar, como dice Nehemías. También se comprometieron a observar los días de reposo y toda fiesta sagrada, y a que en esos días no comprarían ninguna mercancía ni comestibles que vendieran otros pueblos, y que el año séptimo dejarían descansar la tierra y condonarían todas las deudas. Nehemías 13. En Jerusalén descubrí también un grupo de tirios que en el día de reposo vendían pescado y otras mercancías a los de Judá. ¿Por qué permiten esta maldad de profanar el día de reposo? Toma nota cómo Nehemías se dirige a ellos por romper el día de reposo. Él dice que es malo
que lo están profanando. Esta debería ser nuestra mentalidad, como la del profeta Nehemías. Continuando, esto mismo hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Elohim trajo esta calamidad sobre nosotros y sobre nuestra ciudad. ¿Y todavía ustedes añaden ira sobre Israel al profanar el día de reposo? Antes del día de reposo, cuando ya empezaba a oscurecer, las puertas de Jerusalén todavía estaban abiertas. Ordené cerrarlas y no volver a abrirlas hasta que el día de reposo hubiera pasado. Y para impedir la entrada de cualquier tipo de carga, puse como guardias a algunos de mis siervos. Fue así como repetidas ocasiones que los mercaderes se quedaron fuera de Jerusalén. Los llamé y les advertí: ¿por qué se quedan fuera de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los voy a encarcelar. Y desde entonces dejaron de venir en día de reposo. Iba a poner las manos sobre ellos, no para una oración, sino para llevarlos a prisión. Muchos han dicho que no importa si van a la tienda a comprar algo, porque la tienda ya está abierta. La gente ya está trabajando. ¿Qué diferencia hay si voy o no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Vas a brillar la luz al mundo que te rodea al estar participando en ayudar a quebrantar el día de reposo a otros? ¿Estarías brillando la luz en la obediencia como el Mesías ejempló para nosotros? ¿O te vas a conformar con el mundo al caminar contrario a la ley del Padre? No olvidemos lo que dice Deuteronomio 5. Pero el día séptimo es de reposo en honor de Yahweh tu Elohim. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades, para que descansen tu siervo y tu criada, lo mismo que tú. Una vez más, muchos se apresuran a decir que ellos no tienen ningún siervo. Y eso puede ser cierto. Sin embargo, cuando compramos de alguna parte, estamos pagando para que esa persona nos sirvan. Así, en ese momento debido, se convierte en nuestro sirviente y estamos haciendo que él o ella trabaje para nosotros. El Padre dice que esto no debe suceder en el día de reposo. También he oído decir que esto solo se aplicaba cuando uno vivía en Jerusalén. Muchos harán referencia a los versos que leemos en Nehemías con respecto a eso. Sin embargo, las Escrituras son bastante claras que este no es el caso. Compara Levítico 23. Yahweh habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles que deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas. 6 días trabajarás, pero el último día será de reposo y de convocación santa. No harán ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será día de reposo en honor de Yahweh. Donde quiera que vivamos, debemos observar todo lo que el Padre nos ha instruido con respecto a su día de reposo. ¿Por qué deberíamos observar el único día que nos ha dado como una señal entre Él y nosotros solo en Jerusalén? ¿No es que solo tiene sentido en que el único día que nos fue dado como una señal sea para que nosotros la pongamos en práctica como muestra delante de las naciones, practicándolo delante de los que viven fuera de Jerusalén? ¿Acaso las palabras de Elohim, incluyendo el día de reposo y mandamientos, no es relacionado en siendo una luz para nosotros? Salmo 119. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento. Con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Es la voluntad del Padre que todos los hombres se arrepientan y caminen en sus caminos. Y Él anhela que brillemos su luz para todas las naciones, para no ser una parte del problema, sino una parte de la solución. Así que busquemos ese entendimiento al caminar sus instrucciones el día de hoy, empezando con lo que Él estableció en el principio. Busca tener tu placer y deleite en sus caminos. Como dice Isaías. Por otro lado, ¿qué pasa si uno viaja en el sábado? Entonces te pregunto, ¿dónde se encuentra esto en la ley? En ninguna parte de la Torá, la ley, no encontramos ninguna instrucción con respecto que no podemos viajar cierta distancia en el día de reposo. Entonces, ¿de dónde viene esta frase? Examine lo siguiente. Hechos 1. Entonces, los apóstoles volvieron a Jerusalén desde el monte de Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. La frase, camino de un sábado, en realidad procedían de la ley oral del fariseo,
que más tarde sería conocido como el Talmud. Algunos dicen aquí que los discípulos estaban cumpliendo con la ley al obedecer el camino de un sábado. Sin embargo, este verso está estrictamente mostrando una distancia por medida de uso común. Esto no quiere decir que los seguidores mantenían una tradición fariseica. En ningún lugar se encuentra esta instrucción en la Torá. Tampoco encontramos los discípulos observando tal instrucción que no estaba fundada en la palabra de Elohim. Lo que sí encontramos es el verso que se encuentra en Éxodo 16. Así que el séptimo día todos deben quedarse en su lugar y no salir de allí. El fariseo ha querido definir qué tan lejos puede un hombre ir en el día de reposo. Así que se inventó lo que se llamaba camino de un sábado, lo que era aproximadamente 1 kilómetro. Sin embargo, la ley de Elohim no es tan clara en este asunto. Lo que Yahweh quiere comunicar es que no trabajemos en su Shabbat. No se trata de viajar hasta el punto que nos desgastemos, poniendo sobre nosotros una carga innecesaria. Entonces, cualquier viaje en un día de reposo debe ser ligero y no pesado. Éxodo 16:29 significa que debemos estar en nuestra vecindad en ese día. Entonces, sí podemos viajar, pero en nuestra propia localidad. Otro ejemplo de la ley oral es la comprensión a los ojos de los fariseos que Yeshua está quebrantando el día de reposo. Juan 5. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Elohim mismo era su padre, con lo cual se hacía igual a Elohim. Así que aquí vemos una acusación en contra de Yeshua que según quebrantaba el día de reposo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo él aquí? El contexto aquí es cuando Yeshua sana a un paralítico al decir: toma tu lecho y anda. Así, en el ojo de los fariseos, está rompiendo el Shabbat de dos maneras: la curación en el día de reposo y diciéndole a alguien que cargue su lecho. Estas dos acusaciones en contra del Mesías fueron añadidas por los fariseos. Tenga en cuenta que Yeshua estaba quebrantando las leyes adicionales de los fariseos y no la de Elohim. Hay que señalar que estas leyes adicionales fueron establecidas con buenas intenciones desde el principio. Ellos tenían que ayudar a la gente de Elohim de no acercarse de quebrantar la ley. Fue como una barrera para tener una distancia segura de la desobediencia. Con el tiempo, esas leyes adicionales o tradiciones se convirtieron más importantes que la misma ley del Padre. Y es por eso que Elohim establece esta ley en Deuteronomio 4:2. No añadan ni quiten una sola palabra de lo que yo les mando, sino cumplan con los mandamientos de Yahweh, su Elohim, que yo les ordeno observar. Cuando sucede esto de la curación en el día de reposo por parte de nuestro maestro Yeshua, él se dirige a los fariseos en la siguiente manera. Un día de reposo, Yeshua estaba enseñando en una sinagoga, y allí estaba una mujer que hacía ya 18 años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Y en el mismo instante que Yeshua puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Elohim. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Yeshua la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente: «Hay 6 días en los que se puede trabajar. Para ser sanos, vengan en esos días, pero no en el día de reposo». Entonces Yeshua le dijo: «Hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, ¿no se le habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo?». Ante estos razonamientos de Yeshua, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. Hay muchas reglas con respecto a lo que creen sobre el día de reposo o cualquiera de las instrucciones de Elohim en ese caso. El problema con esas reglas es que son hechas por el hombre y han sido transmitidas a través de los siglos. Entonces, les pedimos que sean conscientes a lo que se mantienen fieles a.
Asegúrese que está basado en las escrituras y no la tradición. Si hay diferencia de opinión acerca de un versículo, está bien, todos podemos aprender y crecer de allí. Nuestro meta debe ser en crecer en la palabra de Elohim y no del hombre. Otro tema que debemos considerar es el cocinar en el día de reposo. Así que hay que examinar unos versos. Esto es lo que ha dicho Yahweh: mañana es el día santo de reposo. Cueza hoy lo que tengan que cocer y cocinen hoy lo que tengan que cocinar. Todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana. Aquí vemos que la preparación de alimentos para el día de reposo se preparan el día anterior. Entonces vemos que el cocinar en el día de reposo no es aceptable. Pero hay que recordar que la preparación en aquel día era muy diferente como lo es hoy. Cuando una mujer iba a cocinar, comenzaban desde cero. Así que cocinar para ellas realmente era mucho trabajo. Es por eso que se les ordenó preparar la comida un día antes. Es claro que tanto para la mujer y para el hombre, esta instrucción fue dada para que ellos puedan disfrutar y observar el día de reposo. Pero hoy en día la preparación de un alimento es más fácil. Toma un plato congelado que puedes comprar en una tienda de comestibles. Lo único que tienes que hacer es precalentar el horno y luego ponerlo por 45 minutos. Entonces estás comiendo algo que tú no preparaste. Aún con todos los modernos aparatos y utensilios de cocina que podemos tener hoy en día, la preparación de una comida en la cocina todavía puede ser trabajo. A pesar de que sí podemos preparar un alimento para comer en el día de reposo, hay que ser sabios en no preparar algo que nos va a tener en la cocina todo el día. Yo no creo que hacer un sándwich sea considerado trabajo en la cocina. Yo no creo que preparar un sándwich sea considerado trabajo en la cocina, pero sí creo que preparar una comida completa es una historia diferente. Yo conozco de muchos que empezaron a hacer algo en el día de reposo que ellos consideraban ser fácil. Sin embargo, cuando ellos terminaron de hacer ese alimento, dijeron a sí mismos: nunca más. Y esto es lo que yo llamo crecimiento. Está claro que hay mandamientos que son muy claros en relación al día de reposo, y debemos permitir que otros nos corrijan en asuntos como estos. Debemos ser cuidadosos y no juzgar a los demás por la manera que observan el día de reposo. A lo mejor no está observando el día como usted cree que se debe ser observado, pero mejor pedir gracias al Eterno que lo están observando. Estamos tan lejos de saber todo lo que se ha de observar que solo podemos hacer lo mejor posible y mantener el corazón abierto al Padre al seguir sus caminos. Cuando nuestros ojos se abran a la verdad, ya sea por medio de un creyente o el Espíritu Santo, tenemos que permanecer humildes en mantener una actitud de siervos y no permitir que nuestros corazones se endurezcan. Nunca debemos olvidar que nuestro objetivo es seguir sus caminos y no justificar el nuestro. Otra buena pregunta que se nos presentó un día fue la de: ¿cómo descanso yo, una ama de casa, en día de reposo? Bueno, para contestar esto, obviamente su trabajo consiste de cuidar a los niños. En la conversación, varias sugerencias fueron discutidas. Se concluyó que los niños todavía necesitan ser cuidados, los animales también, y la gente todavía necesita comer el día de reposo. Pero ese baño y esa ropa sucia puede esperar, y el piso igualmente. Lo mejor que pueden hacer es hacerlo juntos antes del día de reposo para que nadie tenga que hacer una obra, para que puedan descansar todos igualmente. Lo mejor es trabajar juntos el día anterior para que en el día de reposo puedan descansar. Es un día para enfocarse en el Todopoderoso. ¿Qué mejor manera de enseñarle a tus pequeños el amor de Yahweh al pasar tiempo con ellos? Así que hacer todos los planes antes del día de reposo hace que ese día sea un día maravilloso para todos. Nunca debemos olvidar que en el día de reposo tenemos que reunirnos con otros creyentes. Compara Levítico 23. 6 días trabajarán, pero el séptimo día será de reposo y convocación santa. No hará ningún trabajo. Donde quiera que ustedes vivan, será día de reposo en honor de Yahweh. Es en este día que juntamente podemos aprender más de su palabra. Aquí es donde aprendemos a hacer el cuerpo, como Pablo menciona en 1 Corintios 12. Ciertamente, ningún hombre es una isla. Todos fuimos creados con la necesidad de los demás.
El día de reposo, donde aprendemos a comprender esa necesidad, es el lugar donde aprendemos que todos tenemos puntos de vista diferentes. Algunos pueden estar en lo correcto y algunos pueden estar mal. Proverbios 27. El hierro se pule con el hierro, y el hombre se pule con el trato con su prójimo. Pero el día de reposo, Shabbat, es el único día que el Padre manda a todo su pueblo en reunirse. Hay personas que se reúnen a través del Internet, y aunque reconocemos que esto sin duda es mejor que nada, le pedimos que no se conforme con eso. No dejes de buscar otros creyentes en tu área. Aunque reunirse con otros en línea es agradable, nada es mejor que reunirse con los creyentes cara a cara. Recuerde, es un día que se debe consistir de una asamblea sagrada o santa convocación. Habiendo dicho todo esto, ¿cuándo es el día de reposo? Un día bíblico es en realidad la puesta del sol hasta el ocaso. Así, el día de reposo es noche de la puesta del sol el viernes a la puesta del sol el sábado. Argumentan que ahora podemos hacer cualquier día de reposo y que no hay manera de saber realmente el séptimo día apropiado. Sabemos que Yeshua tenía que obedecer los mandamientos de Elohim para estar sin pecado de acuerdo con la ley de Elohim. No se necesita mucho estudio para darse cuenta que los creyentes del siglo I, después de la resurrección del Mesías, observaron el sábado como el día de reposo. Y fue la Iglesia Católica que después cambió el séptimo día por el primer día de la semana, forzando a todos a quebrantar el cuarto mandamiento que los apóstoles y Yeshua observaron. El mero hecho que algunos dicen que el domingo, el primer día de la semana, es el nuevo sábado debido a la resurrección del Mesías, debería ser más evidente que el sábado es el séptimo día. Tenga en cuenta que si el día de reposo no era importante para el Padre después de la resurrección, entonces ¿por qué Yeshua les dice a los seguidores que oren para que su vuelo no sea en un día de reposo? ¿Por qué es que se refiere al día de reposo en un evento en el futuro, si realmente no tenía ninguna importancia ya? Así que sí es importante para el Padre hoy en día, como lo fue en el principio. Es la señal que Él nos ha dado. Ezequiel 20. Y les di también mis sábados, para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Yahweh que los santificó. Es el pacto en cual Israel se le dio. Éxodo 31. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. Hay que intentar con todo nuestro corazón de mantener esa señal entre el Padre y nosotros, para que no haya duda en todas las naciones a quién le pertenecemos. No olvidemos que el día de reposo será observado cuando el Mesías regrese, como se menciona en Isaías. Y mes tras mes, y día de reposo tras día de reposo, todos vendrán a adorar en mi presencia. Yo, Yahweh, lo he dicho. De hecho, Isaías y Miqueas ambos muestran que la ley se enseñará en aquel día. Toda la ley, eso incluye el día de reposo. Compara Isaías 2, verso 3. Muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Elohim de Jacob. Él nos guiará por sus caminos y nosotros iremos por sus sendas. Porque la enseñanza saldrá de Sión, de Jerusalén saldrá la palabra de Yahweh. Entonces, en el principio y hasta el final del reinado milenial del Mesías, la ley tiene que ser observada con acuerdo a la Biblia. Yeshua de nuevo demanda que todos observen sus leyes al regresar. Al discutir este tema con un amigo, él respondió con la frase, pero no me conviene observar el sábado como día de reposo. Al escuchar esto, pensaba en mi corazón, así que ahora estamos sirviéndole al Padre por conveniencia y no obediencia. No podía dejar de pensar en el verso que se encuentra en Primera de Crónicas. Entonces el rey David le dijo a Ornán, de ninguna manera, yo te compraré la era por su precio justo. No voy a tomar para Yahweh lo que es tuyo, ni voy a ofrecer ningún holocausto que nada me cueste. ¿Sirves a Elohim en tus términos o los de él? ¿Lo sirven en la conveniencia o la obediencia? Seamos realistas, la observancia del día de reposo no es popular. En un mundo que dice que tenemos que hacer $1 más, tenemos que tener una cosa más. Vivimos en una sociedad de ritmo rápido donde detenerse es extraño para nosotros, pero es realmente para nuestro beneficio.
El día de reposo nos enseña a estar en silencio ante el Padre, para aquietar nuestro corazón y escuchar. Muchas veces también me preguntan, ¿qué hay que hacer en el día de reposo? No podemos decirles qué hacer, ni lo intentamos. Voy a ser sincero, al principio el observar el sábado para mí era muy difícil. Simplemente porque vivíamos en un Egipto, por decir. Estábamos acostumbrados simplemente a vivir ese estilo de vida, de ritmo rápido, siempre en movimiento, trabajando para el fin de semana. Recuerdo cuando mi familia comenzó a observar el día de reposo. Era tan extraño para nosotros. Estábamos tan acostumbrados a simplemente salir e ir a las compras. Comprar esto, comprar eso, y luego llegar a casa y atender unos asuntos pendientes. Simplemente haciendo lo que hace todo el mundo. De hecho, los primeros días de reposo, después de leer y descansar un poco, nos encontramos diciendo, ¿y ahora qué sigue? El mero hecho de que nos costó descansar como el Padre nos manda, demostró que estábamos más conformes con las cosas del mundo que con la palabra de Dios. Esto realmente expuso que nuestras vidas estaban mezcladas con el mundo. Sin embargo, ahora no lo cambiaría por nada. En serio, es el único día que es verdaderamente apartado o distinguido de los demás. Nuestra casa, en el día de reposo, mantenemos una tradición de despertarnos más tarde de lo normal. Al despertar, siempre tengo un tiempo de estudio bíblico con mis hijos. Algunas veces podemos incluso actuar las historias que leemos. Luego, al terminar el estudio, siempre hay algo que colorear que se relaciona con nuestro estudio de la Biblia. Y sí, yo me pongo a colorear con ellos. Y luego colgamos los dibujos como recordatorio de lo que hemos aprendido en ese día. Y luego más tarde nos reunimos en la casa de un amigo para el resto del día. A muchos se les hará muy extraño al no verte en la tienda un sábado, porque decidiste en hacer ese día un día de descanso. Entonces, al observar el día de reposo, uno resalta en los ojos de los demás. ¿No es eso a lo que estás llamado a ser? ¿Un pueblo distinguido a todas las naciones? Espero que hayas disfrutado este estudio. Recuerda, examínalo todo. Shalom.